El costo unitario nos va a dar cuánto es el metrado, cuánto es el costo unitario por metro, por unidad de medida, que es metro cúbico, 50 soles, ¿no? Y acá el costo de la partida, esto va a ser el producto. Acá va a ser igual a esto por esto. Y listo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Primero he hallado el metrado, luego he hallado el costo unitario. Vamos a nosotros también adoptar ese mecanismo en el desarrollo de nuestro ejemplo, que a más tardar vamos a realizar a partir de la subsiguiente clase, de esta semana a la otra, o sea, creo que sea Semana Santa. Y a partir de esa semana ya empezamos a desarrollar nuestro presupuesto, que es el objetivo del curso. Pero no es que necesariamente tengamos que seguir esta secuencia. Si bien es cierto de que acá este costo depende del producto de estas cantidades, podemos nosotros tomar los planos y hacer puro metrados. Nos olvidamos todavía de los análisis de costos unitarios. Hacemos el metrado de todas las partidas, medimos todas las cantidades y luego nos olvidamos de los planos y hacemos puro análisis de costos unitarios. O viceversa, son independientes, ambos no dependen. Podemos hacer primero análisis de costos unitarios, siempre que sepamos, ¿no? Porque teóricamente ustedes todavía no saben qué es un análisis de costo unitario. Algunos que han llevado ese DIS ya tienen ese conocimiento, pero teniendo el conocimiento de qué es un análisis de costos unitarios, podemos primero hacer análisis de costos unitarios, luego hacemos metrados y así, indistintamente, ¿no? Trabajan esto en producto, pero en realidad son el mecanismo de su cálculo es totalmente independiente, no depende uno de otro, ¿no? Entonces, incide en eso este texto de Jesús Ramos Salazar, estamos viendo, de que más tiene análisis de costos unitarios. El texto de Genaro Delgado Parker, que también tenemos en digital, creo, si no me equivoco, como les decía, creo que hace ambas cosas, ¿no? Hace ambas cosas. Toma una partida, halla su cantidad, su metrado, y luego hace su análisis de costo unitario. Es también texto de costos y presupuestos de obra, ¿no? El texto de Miguel Salinas Seminarios, si es que alguien lo tiene, bueno, yo lo tengo en físico, no sé si existe en digital, pero el texto de análisis de costo unitario, por ejemplo, presenta solo una hoja de análisis de costos unitarios, como esto. Una sola partida, como muestra nada más, como decir, esto es un análisis de costo unitario. Y más está en la transcripción de lo que es la norma técnica de metrados. O sea, qué cosa es una partida, su unidad de medida y cómo debe hallarse la cantidad, cómo se debe metrar. Y un capítulo trata sobre lo que le falta acá a Jesús Ramos Salazar, que son fórmulas polinómicas. Entonces, de ese texto, nosotros vamos a tomar las consideraciones para desarrollar una fórmula polinómica, ¿no? Entonces, esos son los textos que vamos a hacer. Ustedes vayan revisándolo. Cuando estemos haciendo nuestro ejemplo, por ejemplo, a mí me gustaría de que estamos en nuestro presupuesto de obra y queremos saber, lo tomamos este texto como base de datos y decimos, quiero la base de datos para encofrado y desencofrado en sobrecimientos, ¿no? Sobrecimientos, encofrado y desencofrado. Entonces, para hacer mi análisis de costos unitarios, voy al texto de Jesús Ramos Salazar para tomar sus rendimientos, porque nosotros en clase no vamos a poder, ¿no? No podemos salir al campo. De repente en campo podríamos determinar, etcétera. Pero en cofrades y desencofrados, ¿dónde estará? ¿No? Entonces, como ustedes van a tienen este texto, me gustaría decir, a ver, Jacqueline, ¿dónde, en qué página está
encofrado y desencofrado de sobrecimientos, ¿no? Y Jacqueline me ayuda y dice, encofrado y desencofrado de sobrecimientos, no está. Bueno, debe estar antes de esto, que ya es concreto. Antes de esto debe estar encofrados. Ascensor, encofrado de escaleras, cosa, salida sea para no perder tiempo cuando hagamos nuestro ejemplo, para no estar buscando de esta forma. Eh, no tiene un índice, pero de repente podemos anexarle un índice y decir encofrado y desencofrado de sobrecimientos, este es de zapatas, encofrado de sobrecimientos, ya, página 112. Entonces directamente vamos a la página 112 y tomamos estos datos como base. Ya lo vamos a explicar en su momento por qué tomamos esos datos, ¿no? Pero como nuestra base de datos tiene este texto y a ver, ayúdeme o el delegado, ¿no? ¿En qué página está? Y vamos de frente para no estar buscando. Bien, entonces de esa forma estamos viendo de que el texto base nos va a servir y de esa forma vamos a trabajar con la información que tiene y algunas otras informaciones adicionales también que tenemos. De hecho, me adelanto y digo de que algunas partidas que nosotros vamos a tener en nuestro ejemplo y que no están considerados en este texto de Jesús Ramos Salazar, vamos a tomar de otro. Hay un texto que tampoco he visto en digital, pero yo lo tengo en físico, que es también de Editorial Capeco, es solamente análisis de costos unitarios, puro análisis de costos unitarios. Entonces ahí tiene muchas más partidas, más, más de 500 partidas de obras en edificaciones. Entonces vamos a recurrir a ese texto si es que queremos alguna partida que no tiene Jesús Ramos Salazar. Bueno, espero que me estén entendiendo qué cosa es una partida, ¿no? Pues recién vamos a ver el concepto, pero ya deben estar imaginándose o entendiendo de que partida nos referimos a una parte del presupuesto de obra, ¿no? Una parte de todas las que se divide el presupuesto de obra y que lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Alguna pregunta, Jacqueline? No está Jacqueline. Si no contesta, ¿yo qué puedo decir? Que no está en aula, ¿no? A ver, ¿qué dice Javier? Diego Javier. Diego Javier ha levantado la mano. O alguien le ha levantado el brazo. Diego Javier. Bueno, he visto yo ahí que levantó la mano, pero no sé, debe tener un problema. Bien, entonces, el propósito del curso, como lo hemos explicado ya en la clase introductoria, es llegar a formular esto, el presupuesto de obra. Para un proyecto, vamos a tomar como ejemplo, puede ser acá, ¿no? Para una vivienda, pero nosotros vamos a desarrollar el presupuesto, hemos dicho, para un proyecto de edificación. También, de la misma forma, en el mismo formato, podemos hacer un presupuesto de obra para una obra vial, ¿no? En este caso, dice obra vivienda unifamiliar. Si esto podría ser obra, ¿cómo lo llaman ahora en obras públicas? Creación de una
de una infraestructura, lo llaman creo en edificaciones, en obras viales, no sé, de repente pavimentación, ¿no? De repente una pavimentación de no sé qué. Lo que pasa es que el formato sigue siendo el mismo, lo que cambia solamente es la obra. Van a cambiar estas partidas. Algunas, en una obra de vial siempre hay, y con mayor volumen, inclusive estas obras provisionales, oficinas, almacenes, hay más inclusive, ¿no? De repente, por decir, en una obra vial, inclusive algunas, dependiendo del tamaño de la obra, inclusive hay salas de recreación que son parte de las construcciones provisionales, ¿no? Entonces, la denominación de las partidas, estos nombres van a cambiar si se trata acá de una pavimentación, ¿no? Pero eso solamente como información, cuando quieran hacer un presupuesto de obra. De hecho, el trabajo nosotros en clase vamos a desarrollar de una obra de edificación, un presupuesto de una obra de edificación. Pero si alguien toma como ejemplo una obra vial, obviamente va a ser más trabajoso, los planos van a ser muchos más, ¿no? Planos por cada kilómetro, no sé. Y para determinar los metrados va a ser más laborioso, pero puede hacerlo, ¿no? Sería muy interesante si es que alguien hace, en su trabajo algún grupo hace para una obra vial, ¿no? Ya indicamos que el formato siempre es el mismo, lo que va a cambiar es todo esta denominación de partidas nada más. Entonces, ese es el objetivo, llegar a formular este presupuesto de obra. ¿Y cómo lo definimos? Este presupuesto como un costo que vamos a determinarlo anticipadamente. O sea, antes del inicio de la ejecución de obra. Ustedes saben de que las normas establecen de que una obra pública no se puede iniciar si es que antes no tiene un expediente técnico. Es un delito, es una cárcel segura, ¿no? Cárcel segura para la autoridad que autoriza el inicio o la ejecución de de una obra sin que tenga su expediente técnico completo. Y parte del expediente técnico es el presupuesto de obra. Entonces, de hecho, debe ser un costo definido, determinado antes de iniciar la obra. Se realiza mediante un análisis de costos. Hemos visto a partir de los análisis de costos unitarios. Para eso, el proyecto se va a dividir en lo que son partidas, porque no podemos nosotros estimar un proyecto, como vamos a ver, un proyecto de edificación para determinar costos. No podemos estimar así, digamos, de una forma genérica, en un marco general, sino que tenemos que necesariamente desagregar, ¿no? Desagregar en partidas. Y lo primero que a nosotros se nos ocurre será un presupuesto de edificación. A ver, ¿en qué los agrego? En movimiento de tierras. Luego, en obras de concreto simple. Pero como tal, esas partidas no pueden ser determinadas, no se puede determinar el costo. Cada una de esas todavía se va a dividir en más partidas.
hasta que la partida o actividad que vamos a terminar sea medible, ¿no? Entonces, de ahí que se le mete un análisis de los costos de construcción. Entonces, este presupuesto de obra también se puede determinar como un costo estimado. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado en la clase introductoria de que generalmente un presupuesto de obra en su ejecución nunca se cumple al 100%. Hemos presupuestado 1.000.000 y lo que vamos a invertir es más o menos. Lo que se quiere, si es que está bien formulado el presupuesto, es que sea ese margen de más o menos 10% nada más. Pero si hemos determinado 1.000.000 y estamos gastando 1.500.000, algo está mal. El presupuesto está mal, ¿no? Es anticipado porque hemos visto, se formula junto con todo lo que es técnico antes del inicio de obra. Es aproximado porque debe estar dentro de ese rango, de más o menos 10, porque si tiene una mayor distorsión es porque algo está mal. Y es proyectado porque eso es lo que planeamos gastar, ¿no? Es lo que planeamos invertir. Y el determinar este costo va a poder ser realizado para tener una mayor exactitud. O sea, vamos a poder llegar a una mayor exactitud cuanto más detalladamente determinemos cada actividad, partida a subpartida, en la que vamos a determinar, vamos a dividir el presupuesto, ¿no? Cuanto más detallado está por ejemplo, acá tenemos, la norma lo permite, acá dice, ¿no? Excavaciones. Dice excavaciones simples. La norma permite, pero ya vamos a comentar más adelante de que la norma no es una situación tajante, ¿no? Que tenemos que cumplir, digamos, al pie de la letra. La norma dice excavaciones. Hay excavaciones simples y excavaciones masivas. Se supone que las simples son manuales. En algunos casos puede ser con un equipo, ¿no? Hay actualmente equipos muy versátiles, muy sencillos de excavadoras, zanjadoras, que pueden hacer la excavación de zanjas de acuerdo a la sección que tenemos en el proyecto. Pero entonces, excavaciones simples es generalmente manual, una obra convencional con cimientos superficiales, generalmente es excavaciones simples. Pero, ¿qué? Excavaciones simples para zanjas, para zapatas, ¿no? ¿Será igual, el rendimiento será el mismo? No, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a pesar de que en la norma tiene solamente estas partidas, dice excavaciones simples y excavaciones masivas. Estas simples nosotros podemos desagregarlo, ¿no? Para tener una mayor precisión. Nosotros podemos acá crear una línea más y decimos acá excavaciones simples, hacemos un copy. Y entonces acá tenemos excavaciones simples para cimientos corridos, ¿no? Y acá podemos hacer excavaciones simples para zapatas. Zapatas, ¿no? Y tengo dos partidas ahí. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser el metrado va a obedecer a lo que es el detalle del proyecto. Pero es simple es para cimientos. Y para cimientos 50 soles, para zapata de repente va a ser 45.
hay una variación, ¿no? Entonces va a ser más preciso el presupuesto, que acumular, en este caso, lo permite las normas, ¿viste? Lo permite, tengo aparecimientos, la norma me permite acumular en una sola partida, a pesar de que los rendimientos y por consecuencia el costo podrían ser diferentes, ¿no? Entonces, no hay nada exacto. Y por eso les decía, tiene que ver mucho el criterio del presupuestador, etcétera, ¿no? Y para eso es que debemos entender muy bien lo que es un presupuesto de obra, que es un análisis secundario, que es un metrado. Si bien es cierto que el software nos ayuda a procesar todos esos cálculos, pero el software no va a pensar, no va a decir háganlo esto así, no va a decir acumulen esto en una partida, ¿no? Eso lo decidimos nosotros, ¿no? Entonces, cuanto más preciso querramos tener el presupuesto, tenemos que también hacer más detalladamente el desglose por partidas y la determinación de los costos. El análisis costo unitario, por ejemplo, se va a determinar en función de lo que está en el plano, qué tipo de acabado, y las especificaciones técnicas que sabemos que es parte del expediente técnico. La especificación técnica nos dirá qué tipo de acabado es tarrajeo. Y la especificación técnica nos dirá tarrajeo con un espesor, no sé, o en dos capas, o qué tipo de tarrajeo es, ¿no? Y de acuerdo a eso se va a determinar el costo. Entonces el costo unitario no es también una cantidad definida, depende de la expresión técnica. ¿Qué es la expresión técnica? Describe el procedimiento constructivo de cada una de las partidas. Entonces, esta estimación, determinados metrados, determinamos el costo unitario y el producto ya nos va a dar los precios unitarios, ¿no? Toda esta sumatoria ya hemos visto que constituye los costos indirectos. Todos estos costos directos, o mejor dicho, el total de los costos directos. Total costo directo nos va a dar la suma de todos estos costos, todos los productos. A eso le sumamos costos indirectos, ¿no? Le sumamos gastos generales y utilidad y tenemos el presupuesto total. El costo no es una cantidad exacta, no habíamos dicho, varía, inclusive por los cálculos, etcétera. Acá tenemos algunos factores que pueden hacer variar la determinación del costo. Con los mismos planos, ya hemos visto de que lo que no va a cambiar son los metrados, las cantidades. Pero el costo unitario, yo puedo tener un costo X, de excavaciones determino 50 soles, Lisbeth puede determinar 55 y nadie le va a decir eso está mal, salvo que se le diga, se le demuestre de que tiene algún error. No pueden ser exactamente los mismos los costos que determinemos. Tienen que ser siempre cercanos, aproximados, pero no siempre son los mismos, según el presupuestador o el proyectista. Y algunos de los factores que hacen que este costo sea variable son estos. Los precios. Hay una variedad de precios en el mercado. Yo, para hacer mi presupuesto, si ustedes ya les he dicho, deben formar grupos de 4 y ya pueden estar cotizando precios actuales de materiales de construcción. Ya saben qué cosa principalmente. Cemento, ladrillo, acero, alquiler de máquina, etcétera. Y van a ver de que estos precios son variados.
¿no? Para la misma calidad de material, siempre hay una variación de precios de un proveedor a otro. Ausencia o carecía de materiales, porque cuando hay ausencia, ¿no? Hay escasez de material, va a ser más caro. Si yo determino, por decir, un presupuesto de obra en el mes de agosto, en el mes de agosto, meses, meses de estiaje, meses en que es fácil obtener agregados, es fácil fabricar ladrillos, entonces el costo es bajo. Pero en época de lluvias, enero, febrero, es difícil entrar a la cantera. Es difícil, se hace más difícil fabricar el ladrillo. Entonces va a ser más caro. Si comparamos precios, en el Perú tenemos una economía estable, ¿no? No hay mucha inflación, ¿no? No hay mucho cambio de precios. A pesar de que con este gobierno de Castillo así ha habido digamos, variaciones de precios. Ha subido, ¿no? Alimentos, etcétera, todo ha subido. Pero en lo que es materiales, por ejemplo, considerando de que tenemos una economía estable, no hay variación traumática, digamos, podemos nosotros tener de que el ladrillo, ahora en estos meses, que es difícil fabricar por las lluvias, el ladrillo de repente está a un sol 20. Hacemos el presupuesto nosotros en este mes, cotizamos y el ladrillo está a un sol 20. Pero cuando esté ejecutando ya en agosto, el ladrillo va a estar un sol, va a bajar. Eso va a ir en favor del ejecutor, del contratista, ¿no? Pero esos son fenómenos que pasan. Entonces, eso hace variar el presupuesto ejecutado versus el proyectado. Variaciones en los rendimientos. Hemos tomado rendimientos de repente de esta base de datos, estos rendimientos que los ha determinado Jesús Ramos Salazar. Pero cuando esté en obra, el obredito que tenemos de repente no es muy hábil, su rendimiento es menor, entonces el costo de la partida va a ser mayor, ¿no? Errores en los cómputos es común a veces. Cuando hacemos cálculos y queremos verificar, a veces es recomendable pedir a otro que nos los revise, porque ocurre que a veces uno revisa su propio cálculo y sigue cayendo en el mismo error. Una y otra vez, pero acá algo está mal. Reviso y sigo repitiendo el error, ¿no? Entonces, es común esto de errores. Hay que verificar los cálculos. Experiencia en la ejecución de obras en el procedimiento constructivo. Si es que tenemos experiencia, el procedimiento constructivo debe ser más sencillo. Vamos a alcanzar un mayor rendimiento y tendremos un menor costo. Método y seguridad de cálculo, ¿no? A veces decimos, ¿no? Más seguro, el software no falla, pero no es tan seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de 34, hemos ingresado 43. Y según nosotros, no, yo ingresé 34 ahí, pero tecleo y 43. Y el software simplemente lo procesa. No se equivoca, el cálculo es seguro, pero ahí podría haber equivocación en la alimentación del dato, ¿no? Entonces el método que se puede adoptar puede ser
mecánico, puede ser con una hoja de cálculo propia, etcétera. Mientras este análisis sea más detallado, ya hemos dicho, el monto va a ser también más aproximado al costo real que vamos a tener en el momento de la ejecución. En el caso de obras públicas es obligatorio al final de la obra hacer esto, se llama liquidación de obra. Y habíamos comentado de que, por ejemplo, la liquidación de obra considera unos metrados de replanteo, que ya no son metrados a partir del plano. Cuando se hace el presupuesto de obra, formulamos los metrados a partir del plano, pero en una liquidación de obra tenemos los metrados en campo, in situ, ¿no? Y entonces ahí tenemos el costo real, cuánto realmente. Este costo podemos decir que es variable. ¿Por qué? Porque lo que hemos especificado podemos ejecutarlo con mayor o menor costo según el procedimiento constructivo que adoptemos, ¿no? Podemos tener ahí un ahorro en el costo, etcétera. El proceso constructivo, los procedimientos constructivos ya sabemos que están en constante cambio y hay que adoptar un procedimiento constructivo en función de la magnitud de la obra, el volumen de obra. Esto me refiero, por ejemplo, para partidas de concreto. Si tenemos poco volumen, será suficiente con una mezcladora tipo tambor de 11 o 12 o 13 pies cúbicos, ¿no? Pero si es en volumen grande, de repente es más barato hacerlo con un mixer. Entonces, todo eso depende del procedimiento constructivo. Y el costo es relativo, se dice, porque en las mismas condiciones, el mismo proyecto, las mismas cantidades, va a tener un distinto costo si la misma obra se construye en lugares distintos. ¿Por qué? Porque el costo de materiales. Construir un aula en Juliaca no va a tener el mismo costo que construir un aula en Sandia, ¿no? Con los mismos materiales, porque va a ser el costo de transporte de materiales mucho mayor. Los costos, como hemos visto en el formato del presupuesto de obra, son de dos tipos, directos e indirectos, ¿no? Esto hemos visto acá en el formato. Tenemos acá costos directos, todo lo que va a estar en esta parte del presupuesto de obra son costos directos. Y aquí vamos a tener el total del costo directo. Y costos indirectos, lo que se va a sumar, estos son lo que se va a sumar a estos costos indirectos para tener el presupuesto de obra total. Nosotros tenemos directos, que son costos de partidas o subpartidas, que son actividades que tienen que ver netamente con el proceso de ejecución de obra. Actividades que son parte de la obra, ¿no? Y que a través de un análisis de costos unitarios se determina con tres componentes principales: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. Ya hemos visto nosotros el formato de un análisis de costo unitario. Y los costos indirectos son costos que no se pueden aplicar a una partida específica. Por ejemplo, la secretaria, el digitador de una obra, el que va a digitar las valorizaciones, el mismo residente de obra. En la hoja de análisis de costos unitarios no está, ¿no? En una hoja de análisis de costos unitarios tenemos capataz, operario, oficial peón, operador de máquina, ¿no?
personal obrero que tiene que ver directamente con el trabajo de una partida específica. Acá no, ¿en qué porcentaje entra? Inclusive el capataz acá entra, vamos a ver más adelante, como un porcentaje nada más, ¿no? Pero no entra acá, por ejemplo, un maestro de obra y menos el residente de obra. No está. ¿Dónde va a ir eso? Va a ir a, el, a esto, gastos generales. En este caso, el residente de obra va a ser gastos generales variables que tienen que ver con el tiempo de ejecución de obra, ¿no? Fijos, ya lo vamos a definir más adelante. Pero esa es la estructura de los costos, ¿no? Los costos indirectos, costos que no se aplican a una partida, sino a todo el conjunto de la obra. Y en una obra por contrata, por eso acá decimos pueden ser, ¿no? Pueden ser. No es que son. Si la obra es por contrata, estos costos indirectos son gastos generales y utilidad. Más impuestos. Bueno, impuestos es por la facturación ya, ¿no? Pero si el presupuesto de obra que se va a formular en la misma forma que en este mismo formato, por eso acá le ponemos, entre muchos datos que puede tener, modalidad de ejecución, por contrata o por administración directa. Si es por administración directa, ya no va a haber gastos generales, sino gastos operativos nada más. Y utilidad, definitivamente, no va a haber, desaparece, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo al tipo de presupuesto que estemos formulando. Este es un fuente, ¿no? Siempre pone acá fuente, Jesús Ramos Salazar. En el texto de Jesús Ramos Salazar tenemos este esquema de elaboración del presupuesto de obra, que no es más que la estructura del presupuesto que estamos nosotros acá presentando. Este presupuesto de obra está compuesto por costos directos acá, que están en función de metrados, análisis de costos unitarios. Metrado por análisis de costos unitarios nos da costo directo. Entonces, este esquema que nos presenta pretende ver la secuencia de elaboración del presupuesto. Tenemos metrados que se determina en función de en formatos ad hoc, no hay un formato definido. La nomenclatura, que en este caso, nomenclatura de partidas, está en la norma técnica, algunas recomendaciones para determinar la cantidad. Esto se va a multiplicar por el costo directo, que a su vez se determina, ya hemos visto, por mano de obra, equipo y materiales. La mano de obra va a tener en cuenta las remuneraciones, beneficios sociales, los rendimientos, esto lo vamos a ver detalladamente también, ¿no? Pero finalmente este producto nos va a dar un costo unitario directo. La suma de los costos unitarios directos nos va a dar costo directo total. A eso le sumamos los costos indirectos, que son gastos generales de utilidad, y el tributo. Fíjense que acá no hay una secuencia, ¿no? Está describiendo todos los componentes del presupuesto de obra y la forma en que debe determinarse. Esto está tal como está en el texto, pero acá lo estamos un poquito modificando y describiendo la secuencia ya, según el formato que tenemos de nuestro presupuesto de obra. Ya tenemos de que metrado por costo unitario va a ser el costo directo, la suma de todos los costos de la partida, nos va a dar acá un costo indirecto, a esto le sumamos los costos indirectos y tenemos el presupuesto de obra. Entonces, esa secuencia acá la estamos un poco aclarando, ¿no? Metrado por el costo unitario directo, ¿no? Este metrado por este costo unitario nos va a dar el costo de la partida. Y la suma de todos estos costos de las partidas nos da este total de costo directo, ¿no? Suma de todos estos costos por partidas nos va a dar este costo directo. Y a este costo
total directo, le vamos a sumar los costos indirectos, ¿no? Le sumamos y tenemos ahí un subtotal. Le sumamos estos costos indirectos, tenemos un subtotal. Y a ese subtotal tenemos que, en el caso de obras por contrata, aplicar el impuesto, el IGB. Y la suma entonces se va a hacer el presupuesto de obra. Entonces tenemos acá, en el caso del total, le sumamos este tributo, el IGB, y tenemos el total del presupuesto de obra, ¿no? Es un poco más claro ya este esquema de formulación del presupuesto de obra. Sobre software para el cálculo de costos y presupuestos, hemos también comentado, nosotros hemos visto hemos considerado en la clase inicial de que, como está en el sílabo, en la última unidad vamos a ver aplicación de software para el cálculo de costos y presupuestos. Y básicamente, estos software nos calculan el análisis de precio unitario y el presupuesto. El metrado hay que alimentarlo como dato, ¿no? Esto nos permite calcular en cuestión de segundos el presupuesto de obra. Entonces, ese es el software. El software generalmente nos presenta ya el análisis de costo unitario con un rendimiento establecido, que podemos corregirlo. Y principalmente el precio de los insumos, materiales, mano de obra, debemos actualizar, ¿no? Constantemente. El software más conocido es el S10. S10 o Sistema 10. ¿Qué hace el S10 o Sistema 10? Calcula los costos unitarios y presupuesto de obra. Pero este software ya es con un conjunto, interactúa con otros programas como el MS Project, de tal forma que ya no solo va a calcular el presupuesto de obra, sino va a planificar, va a poderse programar y más actividades que vamos a ver a partir de la programación que va a hacer. Y ya no solamente el S10, sino el grupo S10. Ya prácticamente es una plataforma que va a integrar varios software, ¿no? Pero como software nació como Sistema 10 esto. Y además había, esto no sé si todavía estarán utilizando, algunos contratistas utilizan todavía, ¿no? Tienen su propio software. PSU era un software también de presupuestos y costos unitarios. Copreva, un software que decía costos, presupuestos y valorizaciones, ¿no? Las valorizaciones son cálculos que se van a hacer en el transcurso de la ejecución de este presupuesto de obra. Formular el presupuesto según un avance físico, vamos a determinar valorizaciones en la ejecución de la obra, valorizaciones periódicas. ControlSoft, que es un software que maneja Capeco, y hay otros. Actualmente conozco el Delfin, que también es un software, ¿no? Ahora hay muchos más. Yo sé que algunos de ustedes que ya han manejado esta información saben de algunos programas y la versatilidad, el alcance que pueden tener, ¿no? Pero el más conocido
hasta ahora sigue siendo el S10. Todavía algún otro programa como el Delphin, creo que es muy bueno este Delphin. Es lo mismo del S10 o de repente más, en la medida de que se haga más común, ¿no? Su uso en las empresas, puede desplazar al S10, ¿no? Hay un problema que, bueno, pero generalmente lo que ocurre es que cada contratista, cada empresa constructora y más que todo las grandes empresas tienen su propio software. Puede ser el mismo S10 o un S10 mejorado, una versión mucho más mejorada, que es patrimonio de la empresa, es parte de su brochure de la empresa, ¿no? Es parte de su know-how de la empresa, ¿no? Pero mientras tanto sigue siendo más comercial el S10. Es como decir, ¿no? En vehículos, hay muchos vehículos mejores que el Toyota, pero el más común es el Toyota, ¿no? El más conocido. Este S10 ya no es solamente un software que va a calcular análisis de costos unitarios y presupuestos, sino es un conjunto, un grupo que tiene varios módulos. Y uno de los módulos es el S10 para el cálculo de presupuestos, ¿no? Módulo de presupuestos que va a calcular el presupuesto de cualquier tipo de obra, según la base de datos que tenga, ¿no? Teniendo el presupuesto de obra, ¿no? Desarrollando este módulo de presupuesto, el S10, puede desarrollarse este módulo de producción. O sea, ¿en qué consiste la producción? En la ejecución, ejecutar el presupuesto. Ya tenemos calculado el presupuesto, entonces podemos programar, podemos planear, planificar y establecer mecanismos de control de la ejecución. Para el planeamiento control tenemos el MC Project. Es un software de programación, ¿no? Es parte del grupo S10. Teniendo ya esta programación, ¿no? Teniendo la programación de obra que nos va a describir en cuánto tiempo se va a ejecutar, qué partidas se van a hacer en cada periodo, podemos desarrollar el módulo de almacenes, o sea, junto con el módulo de logística. La logística para lo que llaman la procura, el suministro de los materiales. Tenemos partidas de concreto el primer periodo, entonces hay que suministrar cemento y agregados. En los últimos periodos de repente ya no hay. Habrá pintura, vidrios. Entonces eso hace de que logística sepa cuándo suministrar un material. Y de acuerdo a eso, también programar su almacenamiento. Admisión control de almacén, un almacén general, zonal y almacén de obra, ¿no? De acuerdo a la cantidad de obras que maneje la constructora. Y también paralelamente el módulo de gestión económica. ¿Cuánto voy a requerir de invertir en cada periodo? Entonces se programará el financiamiento para todas las partidas, ¿no? Este C10 se creó en el año 87 todavía. ¿Quiénes lo crearon? Unos ingenieros de la UNSAC, Cusco, ¿no?
ahí se creó el S10, ha ido evolucionando, ha tenido S10 para, bueno, yo no conozco muy bien el sistema informático, S10 para DOS, S10 para Windows, S10 para Windows 90, 90, etcétera, etcétera, ¿no? Ha ido evolucionando y ahora ya es inclusive el programa software desarrollado por los ingenieros ha sido adquirido por la Microsoft y ya se tiene un grupo con todos estos módulos, ¿no? Y finalmente acá, en la formulación de estos presupuestos, en la formulación de costos y presupuestos, tenemos que hacer uso, aparte de un software, uso de varias herramientas. Y en Internet tenemos muchas herramientas, ¿no? Páginas web. ¿Para qué? Para poder obtener precios de materiales, por ejemplo. Referenciales, porque si queremos hacer un presupuesto real, tenemos que tener una cotización in situ, ¿no? Entonces, hay informaciones que podemos sacar de revista Costos Perú. Costos Perú tiene revistas mensuales o bimensuales, creo, y tiene bastante información sobre rendimientos, costos, análisis de costos, etcétera. El mismo S10 Perú. O sea, esta página de Costos Perú es la página web, pero tiene también revistas que periódicamente publican, Costos Perú, ¿no? Al igual que el S10. Capeco, también Capeco, la Cámara Peruana de la Construcción, tiene publicaciones de informativos y revistas técnicas, ¿no? Boletín técnico cada 2 meses también, creo. Servilex, también otra página que nos da información sobre costos. Y el peruano para la elaboración de fórmulas polinómicas, para el cálculo del K de reajuste, publica índices unificados de precios cada mes. ¿Qué es un índice? Lo vamos a ver más adelante. Es un índice que nos muestra la variación del costo, ¿no? La variación del costo sobre una base 100. Dice, si a este periodo esto costaba como 100, ahora ¿cuánto cuesta? Está como 120, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos índices los saca el peruano. Bien, ¿alguna consulta? ¿Preguntas? Esas son generalidades sobre lo que es presupuesto de obra, su formulación, etcétera. Y vamos a ver, para concluir esta parte, algunas definiciones. Algunos términos normados. Son definiciones porque están en la norma. Términos que se utilizan en la formulación de presupuestos de obras y expedientes técnicos, ¿no? A ver, John Eric levantó la mano. Ingeniero, ¿el de S10 tiene sus desventajas? ¿Desventaja? Sí, ingeniero. No, o sea, la desventaja sería algo que tendríamos que determinarlo en comparación con otro software, ¿no? Es que yo lo que he visto en el S10 es que los reajustes a la hora de hacer la entrega de la obra, el S10 no cuadra. A veces dan sus redondeos, no cuadran sus redondeos al final. No, eso es imposible. El software, como les había indicado, el cálculo es exacto. El software no puede fallar en el cálculo. Lo que falla es la alimentación del dato, ¿no? Algún dato seguramente han intervenido. Inclusive, si me hablas de redondeos, no varía mucho.
La variación es mínima, no alcanzará ni a 0,1% del costo, ¿no? No debe variar, pero inclusive ya les había dicho yo, el S10 vamos a aplicarlo, a ver cómo se forma un presupuesto nada más. Vamos a hacer lo básico. Yo en realidad no manejo profundamente el S10. Quienes lo manejan son los que están en la actividad, ¿no? Los contratistas. Yo hace tiempo que dejé de ser contratista, y los contratistas deben conocer bien a fondo y estoy muy seguro de que así como el Excel, nosotros podemos indicarle la cantidad de decimales, ¿no? Podemos decir, aproxímame al milésimo o al centésimo. Entonces, el S10 también podemos decirle, podemos programar con qué aproximación, a qué decimal vamos a redondear, ¿no? Pero yo creo que eso no es relevante. Eso no es relevante. Debe haber algún otro error en la aplicación. No tiene ese 10 no, como digo, no tiene desventajas. No hay, no podemos decir que desventaja. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces vamos a ver algunas definiciones. Siempre, como les decía, estas consideraciones son de cumplimiento obligatorio para obras públicas. En este caso, estas definiciones que vamos a ver, que no son todas las que están en este decreto supremo, que es el reglamento de la ley de contrataciones. El reglamento de la ley de contrataciones nos da algunos términos, algunos conceptos, algunos términos que utilizamos en la ejecución de obras, que son de estricto cumplimiento para obras públicas. Pero ya hemos dicho de que en obras privadas es también una buena práctica adoptar, asumir, trabajar también con lo que establece la ley, las normas para ejecución de obras públicas, ¿no? Entonces, el reglamento de la ley tiene un anexo de definiciones. De ese anexo hemos tomado algunas, no son todas, algunas definiciones, como son estas, ¿no? Acto de corrupción tiene que ver con la formulación de un presupuesto de obra, ¿no? Tiene que ver, tal vez no, ¿no? Un acto de corrupción, ¿qué tiene que ver en la formulación de un presupuesto? No tiene que ver, ¿no? No tendría nada que ver con el cálculo de un presupuesto de obra. Es importante, es importante conocer qué cosa es para no incurrir en algún error, digamos, error doloso. ¿Por qué? Porque porque los ingenieros muchas veces somos mal vistos, los ingenieros civiles. Hablamos de que el abogado hace malas cosas o algún otro funcionario, un contador es corrupto, pero ustedes habrán escuchado. Pero si el ingeniero es más corrupto, dice. ¿Por qué? Porque sobrevaloriza. Al hacer un presupuesto de obra, a veces sobrevaloriza, con alguna intención. No sabemos, ¿no? Pero puede haber esto. Este acto de corrupción es un requerimiento de sanción directa o indirectamente por un servidor público o un funcionario público. Aceptación de algún ofrecimiento, como son dádivas, favores, promesas, etcétera, a cambio
de una realización u omisión de cualquier acto, ¿no? En este caso, a cambio de que me lo sobrevalores, ¿no? O acá en el presupuesto. Van a ver más adelante ustedes de que en obras públicas hay, por ejemplo, modalidades de ejecución por contrata que son por costos unitarios o suma alzada. Y por suma alzada significa de que se paga al contratista lo que está presupuestado. Así esté mal formulado el presupuesto. Excavación de zanjas, digamos, es 10 metros cúbicos, pero el formulador del presupuesto le puso 30 metros cúbicos. Por eso es que el expediente técnico, en lo que es metrados, por ejemplo, como parte del expediente técnico, debe tener los metrados debidamente sustentados. ¿De dónde salen esos 30? ¿No? Entonces, de repente, el que supuestamente va a ejecutar la obra dice al consultor, acá ponle, en lugar de 10, pónmelo 30, porque total, yo voy a hacer 10 metros cúbicos de excavación y como esa suma alzada, me van a pagar los 30, ¿no? Entonces, ese tipo de actos hay que evitar. Es bueno que ustedes, ya que están a puerta de salir, asistan, ¿no? Yo veo en las últimas sustentaciones que he visto, eh, no hay mucha participación de estudiantes, ¿no? Ustedes van a seguir también ese procedimiento y deberían estar asistiendo a ver cómo es una sustentación. Y verían de que cuando yo estoy dirigiendo la sustentación, cuando doy algunas recomendaciones al flamante ingeniero, siempre digo que ejerza la profesión, entre otras cosas, sin caer en actos de corrupción. Siempre yo lo digo eso, siempre les digo esa recomendación. ¿Por qué? Porque el ingeniero civil siempre está tentado en cualquier momento de la ejecución de obra o en cualquier momento de la fase del ciclo de vida de un proyecto a caer en actos de corrupción. Como les digo, en la formulación de un presupuesto, el ingeniero civil está tentado a sobrevalorar precios de repente o a amplificar metrados, etcétera, para favorecer a alguien. En el momento de la ejecución, en las valorizaciones, etcétera, hay muchas etapas. El ingeniero civil está tentado de caer en actos de corrupción. Y eso tienen que evitarlo. Bases, ¿por qué es importante? Bases son los documentos para una licitación o concurso público, o sea, para obras por contrata. Para poder seleccionar un ejecutor, se hace un proceso de selección, que hay varios: licitación, concurso, adjudicación, subasta, etcétera. Eso lo van a ver, ustedes lo van a conocer más adelante, ¿no? Para hacer este proceso de selección hay que tener bases. Y estas bases son documentos. Parte de estas bases es el expediente técnico. De por sí también el expediente técnico es un conjunto de documentos, el expediente técnico. Pero parte de las bases es el expediente técnico de la obra que se va a ejecutar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que en función de eso se ejecute la obra. Y estas bases llegan a tener estos documentos que en un comienzo se formulan de esta forma, ¿no? Gobierno regional, bases estándar para licitación pública. ¿Para qué? Es para contratación de bienes. La ley de contratación no solo es para ejecución de obras, es también para
comprar bienes, en este caso es contratación de bienes, o para prestación de servicios también, o sea, consultoría, ¿no? En este caso sí, estas son bases, pero fíjense acá ya dice bases integradas para contratación de ejecución de una obra. Las bases estándar son las bases iniciales, que en el proceso de ejecución puede tener modificaciones. ¿Y dónde se modifica? Generalmente en el presupuesto de obra. Durante el proceso de ejecución, un postor dice, entidad, oiga, acá usted está considerando metrado de excavaciones 20 metros cúbicos nada más. Yo he metrado en los planos y me sale 50. Entonces la entidad revisa, allá efectivamente no es 20, es 50. Modifica el presupuesto de obra y estas bases iniciales pasan a ser modificadas y se llama eso bases integradas, ¿no? Y es lo que tenemos acá. Dice, bases integradas, documento del mismo procedimiento, la misma base, documento de licitación, etcétera, que sale como consecuencia de las consultas, la respuesta a las consultas o observaciones de los postores, ¿no? Eso supervisado por OCE, que es el organismo supervisor de contrataciones del Estado, ¿no? Y que modifica, generalmente, como reitero, el presupuesto es el que se modifica, presupuesto de obra. Eso modifica el expediente y modifica las bases, ¿no? Bienes, objetos que requiere la entidad. Bien un bien es una edificación, por ejemplo, ¿no? Un bien es una edificación solamente que no está disponible. Todavía hay que ejecutar, hay que construirlo, ¿no? Ese bien. Un bien también, por ejemplo, es una maquinaria, cuando se trata de adquisiciones. Ya hemos visto de que acá los procesos de selección pueden ser para la compra o contratación de bienes o maquinaria en este caso, ¿no? Para obras, también para consultoría, contratación de servicios para consultoría, ¿no? Ejecución de la ejecución de la obra, entonces, es un bien que solamente que todavía no está construido, no está ejecutado. Calendario de avance de obra valorizado. Hemos visto de que esto tiene que ver directamente con el presupuesto de obra. Formular el presupuesto de obra, podemos formular el calendario de avance de obra valorizado, que es un componente del expediente técnico. La secuencia de formulación de todos los documentos en el expediente técnico podemos nosotros decir, primero puede haber una memoria descriptiva, pero luego tienen que formularse planos. Primero tiene que haber planos y tiene que haber especificaciones técnicas. En base a los planos, hacemos los metrados. En base a las especificaciones técnicas, hacemos los análisis construmentarios. Teniendo metrados y teniendo análisis construmentarios, formulamos el presupuesto de obra. Y teniendo el presupuesto de obra, ya podemos hacer el calendario de avance de valorizado, que está en base a una programación de ejecución de obra. ¿Y qué es la programación de ejecución de obra? Es la secuencia en que se van a desarrollar todos los trabajos, ¿no? ¿Para qué esto? Para valorizar en el momento de la ejecución la partida. Este calendario de avance de obra valorizado nos dice de que es un documento tal como este. Esto está, por ejemplo, con MS Project, ¿no? Acá tenemos el presupuesto de obra. Todas las partidas, movimiento de tierras, concreto armado, obra de concreto simple, obra de concreto armado, luego vendrá albañilería, etcétera. Y este calendario significa la programación. Este es programación en realidad. Bueno, acá hay un ligero, podríamos decir, error de concepción. No sé si más adelante tenemos
No, creo que no está. Tenemos calendario. En realidad, el calendario de avance de obra es otro. A ver, vamos a salir de dudas. Esto es, ¿no? A ver, vamos a sacar un copy. Copiar. Vamos a nuestro archivo. Vamos acá. Y lo vamos a pegar acá. En realidad, este es el calendario de avance de obra. Está hecho, dice, como dice acá, este calendario está en base. Primero hay que hacer esta programación. A partir del presupuesto de obra hacemos la programación de acción de obra. Y en base a esta programación hacemos el calendario de avance de obra valorizado. ¿Qué es este calendario? Es esta misma programación, las partidas, pero acá tenemos con una barra que significa el periodo de ejecución. Pero en el calendario esta misma barra llega a presentarse con un monto, con el costo de la partida. Ya no solamente son barras, sino son los costos de cada partida y cada periodo. Y esto nos da la forma en que se va a ejecutar la inversión, cuánto va a costar, ¿no? La norma lo dice, este calendario está realizado en base a esta programación de acción de obra. Entonces, tenemos nosotros la programación de acción de obra y en base a eso, una vez hecho, le pongo acá el monto de la partida, que ya sabemos, ¿no? Ecuaciones zancas, ¿cuánto va a ser el monto? Relleno, ¿cuánto va a ser su monto? Sumamos los montos por cada periodo y tenemos este calendario de avance de obra valorizado. Bien, nos venció la hora. Tenemos acá, a ver, somos el grupo A, ¿no? Grupo A, Sí, ingeniero. estamos en este punto. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces nos quedamos ahí. Siguiente clase, ¿cuándo nos toca? Martes. Entonces nos Ingeniero, vemos el día martes. Buenas noches, ingeniero. Hasta el día martes. Hasta el día martes. Voy a salir ya. Hasta el día Detengo martes, ingeniero. hasta el día martes. Hasta el día Abandonamos la martes, ingeniero.